Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un Mutalisco Ser del StarCraft, así que vamos al video. Bueno gente, vamos a comenzar rápidamente trazando todo lo que es el boceto de nuestro dibujo. En este caso podemos utilizar un lápiz de la gama de los H, como puede ser un 3H o un 4H, en este caso yo estoy utilizando un 4H. Y marcamos todo lo que es la estructura básica del cuerpo del Mutalisco, que recuerden que es una figura bien alargada, se parece mucho a lo que es un cono, en el sentido de que es muy grande en una parte mientras que es más delgada en otra. Agregamos lo que son las alas y algunos detalles del fondo. Recuerden siempre, como les he dicho, esta técnica hay que hacerla de una manera muy relajada, con un trazo muy sutil, porque después a medida que vayamos agregando capas el dibujo va a ir adquiriendo esa profundidad. Ahora, cuando tenemos ya bien definido todo lo que es el contorno, con el Portaminas 0,5 HB empezamos a agregar algunos elementos ya importantes, por ejemplo lo que son los dientes. Los dientes no se hacen directamente, sino que de manera indirecta. ¿Cómo se preguntarán? Bueno, es muy fácil, solo tienen que oscurecer lo que es el fondo y dejar esta especie de triángulo invertido, obviamente invertido cuando estamos trabajando lo que es la mandíbula superior, en blanco. Entonces ahí queda el espacio del diente y se nota mucho más. Si oscurecen alguna parte que no había que dejarla así, pueden utilizar lo que es una goma o el lápiz gel blanco también para agregarle ese detalle. Para la parte de las alas nosotros podemos utilizar, en este caso son lápices Prismacolor Premier, y utilizamos también un rojo con un matiz anaranjado también y un rojo neutro. Entonces tenemos que combinarlos de manera de que quede bastante interesante. Es decir, que se noten variaciones en lo que es el matiz, para que no quede tan plano. Igualmente, si tienen solo un color, no importa, porque pueden oscurecer algunas partes y agregar destellos o algún tipo de transparencia en otras, y así va a quedar más interesante, en caso de que no tengan tantos matices. Entonces, como ven, agregamos lo que es el lápiz gel y vamos oscureciendo también con el Portaminas. Bueno, mezclar lo que es el Portaminas o un lápiz de grafito con los Prismacolor Premier cuesta un poco, por el hecho de que no tienen la misma naturaleza, digamos, en su composición. Lo que pasa es que los Prismacolor Premier son, digamos, lápices no secos, porque de alguna forma tienen algún tipo de aceite, entonces cuesta un poco trabajarlos. En cambio, el lápiz grafito es totalmente seco. Es casi como si comparáramos lo que son pasteles secos con pasteles al óleo. De alguna forma es un ejemplo que se asemeja un poco. Entonces seguimos agregando detalles, como pueden ver. Y bueno, el dibujo se va, digamos, de a poco transformando ya en un dibujo más complejo. Es decir, pasamos desde tener un boceto muy simple a agregarle elementos que van a potenciar y que van a hacer que el dibujo se vea bien y que cumpla con el objetivo que tenemos. Seguimos agregando matiz, rellenando todos los espacios. Tienen que marcar mucho, es decir, ejercer mucha digamos, presión en lo que es el matiz para que quede totalmente uniforme y quede muy saturado. Ahora sí, con el lápiz blanco, también Prismacolor, podemos aclarar un poco la parte superior del matiz de las alas para darle esa especie de, digamos, transparencia. En lo que respecta al fondo, es, digamos, una especie de acantilado, entonces ustedes tienen que tratar de generar variaciones de tonalidad, es decir, digamos, tonalidad. Cuando hablamos de variaciones de tonalidad me refiero a que esencialmente simplemente no se ve lo que es un contraste fuerte, sino que, por ejemplo, se ve un acantilado del mismo color, pero lo que varía es el brillo o la claridad. Eso se refiere a que cuando estamos trabajando un fondo, por ejemplo, los objetos que están más cerca de nosotros se ven más oscuros y definidos, mientras que los que están más lejos se ven obviamente más tenues, y en este caso, como pueden ver, se tiene que hacer muy sutilmente el trazo, es decir, solo se van aplicando capas muy suavemente, y podemos utilizar para esta tarea algún tipo de difumino muy simple. Bueno, entonces vamos trabajando de esta misma técnica
Y como pueden ver, no es tan complicado, o sea, tenemos que utilizar un papel higiénico, un algodón, también nuestra mano puede ser, no hay problema. La idea es que también puedan sacarle lo que es el grafito a los lápices de la gama de los B como un cortacartón, para que el trazo quede más suave y se marque más, porque si le sacamos el pigmento o el grafito, mejor dicho, a un lápiz de la gama de los H, va a quedar muy tenue, no se va a ver esa variación de tonalidad que les estoy diciendo. Entonces, para las partes más del fondo, que son más tenues, ahí quizás sí pueden sacarle pigmento a lo que es un lápiz de la gama de los H, pero a las partes más cerca utilicen siempre un 6B, un 5B o un 4B para que se vea más oscuro, de manera que se vea esa especie de profundidad de campo. Eso es lo que buscamos, que se genere una atmósfera interesante, que se vea digamos, objetos más lejanos y que dé esa impresión de que sí tiene profundidad, parecido a lo que es la pintura al óleo, que se basa, digamos, en esta característica. Para la otra ala simplemente repetimos el proceso, así de simple. No tiene nada de complicada esta parte, la de las alas, siempre y cuando tengamos ya bien definido todo lo que es el contorno anteriormente hecho. Entonces la parte del contorno, en la parte inferior, oscurecemos con el portaminas, muy de a poco, y vamos trabajando así. Ahora sí empezamos también a generar lo que es la textura aquí en esta parte derecha. Entonces hacemos el mismo paso que les expliqué anteriormente. Oscurecemos, agregamos algún tipo de tonalidad que va a variar. Obviamente las más cercanas tienen que ser más oscuras, y a medida que se aleja lo vamos aclarando. Les recomiendo que utilicen papel higiénico porque se marca bastante bien, se desperdicia muy poco grafito. En cambio lo que es el algodón es muy suave, eso es más recomendable para los retratos. Para este dibujo yo les recomiendo totalmente la utilización de un papel higiénico. Vamos agregando textura. Lo que pasa es que son acantilados, entonces también pueden agregar un poquito de textura con el lápiz, pero muy sutilmente. Aquí, como ven, yo en la parte del fondo también puedo utilizar lo que es un lápiz de la gama de los H para dejar esa especie de sensación de que siguen existiendo acantilados más en el fondo, pero que apenas son perceptibles por el ojo humano. Recuerden que, como siempre les he dicho, en el arte se trabaja mucho lo que es la sensación, darle sensación de que hay algo sin que necesariamente se vea bien. Agregamos textura también en lo que es el cuerpo del mutalisco. Bueno, este es un dibujo igual bien complicado de hacer, así que podrían quizás trabajar en un dibujo aparte lo que es el acantilado y además lo que es el mutalisco en otro dibujo, para que digamos, más o menos vayan viendo lo que es el proceso de este trabajo. Y claro, esta técnica de los acantilados se puede aplicar a muchos dibujos, sobre todo dibujos de paisajes, y la verdad es que queda bastante bien. Así que digamos, el mutalisco reúne características que se pueden encontrar en muchos dibujos más. Ahí agregamos lo que es la textura de los acantilados, que son en realidad muchas rocas, ¿no es verdad? Mucho relieve. En la parte del cuerpo agregamos también matiz, después lo mezclamos con el negro y sombreamos lo que son los bordes para que en la parte central quede digamos, el color más brillante. Aquí en la parte derecha de lo que es el mutalisco principal hay otro, y la verdad es que tienen que marcarlo, pero de una manera muy sutil, porque se aplica esa misma característica de los acantilados a también el mutalisco que está detrás, entonces hay que hacerlo mucho más tenue. Vamos sombreando lo que es el primer plano, las rocas, etc. Pueden agregar textura haciendo líneas en diagonal, líneas verticales, horizontales, y así van enriqueciendo lo que es la atmósfera también del dibujo. La gran diversidad de trazos van a potenciar que el dibujo, digamos, van a potenciar a un dibujo superior.
En las partes más oscuras sí les recomiendo utilizar un lápiz como un 6B o un 7B, porque ahí sí el trazo no queda brillante, no queda como un lápiz de grafito brillante, sino que queda bien oscuro. Se asemeja incluso a los lápices de colores negros y viene bastante bien. Como pueden ver, marca un contraste muy importante, pero ¿qué es lo que pasa como se ve en este caso? El dibujo se está inclinando demasiado a lo que es la cola o la parte trasera del mutalisco. Entonces todo lo que es la parte superior casi no resalta. Entonces ahí hay un problema y hay que saber arreglarlo. Y ustedes se preguntarán cómo. Bueno, tenemos dos opciones: aclarar lo que es la cola o oscurecer lo que es la parte superior. Entonces ahí sí va a quedar bien equilibrado el dibujo, no se nos va a inclinar hacia ningún lado y va a destacar en todas sus partes de manera igual. Claro, igual en este dibujo en realidad tampoco es que va a destacar uniformemente todo, sino que nosotros buscamos que las alas siempre resalten más, obviamente porque aparte tienen color. Pero la idea es que tampoco se nos incline mucho hacia un lado. Por ejemplo, podríamos decir que las alas son áreas de interés para el espectador. Pero no por eso uno no va a ver lo que es el fondo, lo que es otras partes que también son importantes. Entonces hay que generar áreas de interés, pero siempre más o menos reservándose un poco para que no sea un cambio tan drástico o extremo. Aquí también vamos a marcar algunas islas muy pequeñas. Lo que pasa es que es como un pantano o algo, hay algo de agua ahí. Se insinúa, solamente no se ve tan claramente, pero con esas rocas horizontales sí da esa impresión. Entonces ahí marcamos una línea en el horizonte con la regla. Seguimos oscureciendo. En este dibujo me encanta que se vea el trazo del lápiz. Se agrega ese valor muy interesante, que se vea la mano. No es un dibujo realista, ni semi-realista, ni mucho menos, sino que es un dibujo que se busca la textura del lápiz. Entonces hay algunas líneas como líneas residuales que van quedando en los dibujos y que en realidad no son parte de lo que es el paisaje o el dibujo en sí, pero que quedan bastante bien. Queda como un dibujo de alguna forma sucio, pero de una buena manera, generando mucho impacto. La verdad es que cuando trabajamos dibujos, por ejemplo dibujos realistas, de partida la mayoría de los dibujos realistas son copias de imágenes. En este caso, obviamente yo también me basé en una imagen, pero en un concept art, creado también por otro artista. Obviamente era digital, pero me di ciertas libertades. Por ejemplo, aquí en la parte inferior le cambié totalmente el fondo, no era así con estas rocas verticales. Y eso es la gracia de este tipo de dibujos, que como son más toscos, no tenemos que andar trabajando partes suaves con mucho cuidado, sino que podemos darnos libertades, es decir, podemos cambiarle cosas y van, digamos, dándole nuestro valor artístico, obviamente, nuestro valor agregado. Como les dije, hay que oscurecer la parte superior del mutalisco, así que de a poco vamos agregando más contraste, tal como ven. Ahora agregamos partes muy oscuras arriba con sus respectivos destellos para que contraste bien. También a las rocas. Bueno, este es un papel de 106 gramos y ayuda bastante para este dibujo. Claro que quizás un gramaje un poco más amplio, habría preferido una técnica más texturizada, pero igual queda bastante bien. Digamos que menos que este gramaje creo que no habría quedado bien, porque se tiene que, por ejemplo, para lo que es el trazo del lápiz, tiene que ser un gramaje importante. Por eso que cuando se trabaja, por ejemplo, retratos realistas con la opalina lisa, con la opalina lisa casi no tiene textura. Es un dibujo que es bastante pesado, pero no tiene textura, es extremadamente suave
y ahí es muy difícil que se vea el trazo del lápiz porque se difumina perfectamente. En cambio aquí sí queda bastante bien. Y bueno, como pueden ver el dibujo nos queda así, ya quedó más equilibrado y las alas resaltan bien. Y como siempre recuerden que pueden suscribirse para que sepan cuando subo videos, no duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos vemos la próxima semana. Chao.